Me vine a Australia sin inglés y hubo un momento en el que pensé seriamente que me había equivocado. Porque una cosa es estudiar inglés en tu país y otra muy diferente es llegar a Australia y intentar tener una conversación con un australiano nativo. Y de hecho, la primera semana que llegué a Australia, fui a un curso que yo había pagado pues un dinero y lo acabé abandonando 2 horas después de haber empezado porque el profesor era puro australiano. Llegué a Australia con un nivel de inglés que yo mismo llamaría de supervivencia. Podía decir mi nombre, mi edad, de dónde era y poco más. Y aún así me vine porque pensé que aquí aprendería inglés mucho más rápido. Y resulta que tenía razón, pero nadie me había dicho de lo que iba a costar el camino. En este vídeo te voy a contar qué es lo que ocurrió. Te voy a comentar si es cierto que se puede venir a Australia sin apenas saber inglés. Y te voy a dar unos consejos que a mí me hubiera gustado saber antes de venir, sinceramente. Así que mientras te doy los consejos, me vas a acompañar dando un paseo. Y quédate hasta el final porque el último consejo es el consejo que más me ha servido para aprender inglés y es uno que no vas a querer escuchar, sinceramente. Así que quédate hasta el final del vídeo. Voy a ser muy honesta con vosotros porque sé que muchos de los que estáis viendo este vídeo puede que estéis en Australia y necesitéis estos consejos o puede que estéis pensando en venir a Australia y os van a venir de maravilla. Mi inglés cuando llegué aquí era básico, pero básico de, como os había dicho, decir mi nombre, mi edad, que yo era de España, hablar un poco de mí en presente y ya, hasta ahí. Las conversaciones largas, los temas profundos, el acento australiano, las bromas, todo eso era ciencia ficción para mí. Había estudiado inglés en el colegio en España, como todos en España, pero siempre nos pasa lo mismo, que como no lo utilizamos, pues al final no conseguimos ser tan fluidos en el inglés. La primera semana que llegué me apunté a un curso para Traffic Controller y me pareció la decisión más lógica del mundo porque era algo a lo que me quería dedicar aquí, porque se gana bastante bien. Llegué el primer día con todas las ganas, con mi libreta, con mi boli y nada más entra el profesor y decir la primera frase para mí ya fue un mierda. En cuanto soltó la primera frase me di cuenta que tenía un acento australiano, pero muy fuerte, y sabía que me iba a ser muy complicado entender la clase. Y así fue. Yo miraba al profesor, miraba la pizarra, miraba a mis compañeros por si les estaba costando, al igual que a mí, entender al profesor, pero para nada. Creo que yo era la única que no estaba entendiendo, pero ni papa prácticamente de lo que decía. Y cuanto más tiempo pasaba, más me frustraba. Era como si estuviera hablando otro idioma diferente al que yo había estudiado y yo estaba acostumbrada. A las 2 horas recogí mis cosas, me levanté y me fui. Salí a la calle, fui a pillar el tren para volver a mi casa y yo iba pensando, acabo de pagar un dinero por un curso por el que me he tenido que ir, porque no estaba entendiendo, pero nada, absolutamente nada. Y quiero decirte algo muy importante si estás pasando por algo así ahora mismo, es que eso que sientes es totalmente normal. No significa que no puedas, simplemente significa que estás fuera de tu zona de confort. Y eso, aunque duela, es exactamente lo que necesitas. Después de ese día tuve que tomar una decisión. Podía quedarme en la zona segura, rodearme de personas que hablaran mi mismo idioma, hablar español todo el día y usar el traductor para todo, que también lo hice una temporada solo. No pasa nada, si lo necesitas al principio es totalmente normal. Pero hay un momento en el que tienes que elegir, en el que quieres estar cómoda o quieres realmente aprender inglés. Porque las dos cosas al principio no pueden ir juntas y lo acabas dejando para mañana y para el día siguiente y para el día siguiente. Pero espera, porque sé que muchos estáis pensando lo mismo.
Si no sé inglés, ¿cómo se supone que voy a encontrar un trabajo? ¿Cómo me voy a pagar el alquiler? Esa fue una de mis grandes preguntas cuando me vine aquí a Australia. Y la verdad es que la respuesta me sorprendió bastante. Porque aquí en Australia hay muchísimos trabajos a los que puedes acceder con un inglés muy básico. Y en algunos pagan muy bien. El primero que mucha gente conoce y por el que muchos empiezan aquí es el de limpieza. Hoteles, oficinas, casas particulares. Este sector es que tiene una demanda brutal aquí en Australia. Y si sabes buscar bien, y te lo digo por experiencia, puedes llegar a ganar bastante dinero. No necesitas saber demasiado inglés o tener un inglés avanzado medio para poder limpiar un hotel, por ejemplo. Simplemente necesitas ser rápida, organizada y hacer el trabajo bien. El segundo sería de lavaplatos. No es que sea el mejor trabajo del mundo, ni tampoco que sea el mejor pagado, sinceramente. Pero oye, al principio te da los ingresos que necesitas para poder empezar a ganar un poco de fluidez y empezar a encontrar algo un poco mejor. Después tenemos ayudante de cocina. Pelar, cortar, preparar, trabajo físico en cocina. Trabajo en equipo, muy poca necesidad de inglés fluido, sinceramente. Es un trabajo duro, sí, pero es una puerta a un trabajo mucho mejor. Luego están los trabajos de almacén, recogida de fruta en granjas, por ejemplo, limpieza de jardines, mudanzas, etc. En esos trabajos apenas se necesita inglés. La clave aquí está en saber buscar bien grupos de Facebook, aplicaciones como Seek o como Indeed, aunque a mí sinceramente me ha funcionado mucho mejor los grupos de Facebook. Y aquí viene lo bonito de todo esto. Cada vez que tu inglés va mejorando un poquito, se abre una puerta nueva. Con un poco más de inglés ya puedes trabajar de cara al público, ya bien sea en alguna oficina, de recepcionista, de asistente en una oficina, en una tienda de ropa, algo que conlleve estar de cara al público. El idioma no es solo una barrera para comunicarte. Australia es literalmente una herramienta económica. Aquí cada palabra que aprendes vale dinero. Y eso, cuando lo aprendes de verdad, cambia completamente la motivación para aprender inglés. Por cierto, ¿ya te has suscrito a mi canal? Si no estás suscrito, te estás perdiendo mucha información valiosa, porque todos los miércoles subo vídeos sobre información sobre Australia, ya bien sea este tipo de información, por ejemplo, cuánto dinero necesitas para traer a Australia en tu primer mes, comparativas entre Australia y España, por ejemplo, un montón de cosas valiosas. Así que si todavía no te has suscrito, por favor, suscríbete aquí abajo, que es totalmente gratuito. Y ahora me voy a sentar un rato y te quiero comentar cuáles han sido los 4 cambios principales, por así decirlo, que a mí me han ayudado a mejorar mucho más en mi inglés, aparte de las clases de inglés, por supuesto. El primer cambio que hice fue lanzarme a hablar más el inglés, aunque cometiera errores. La verdad es que al principio me callaba porque tenía miedo a equivocarme, a que me miraran raro, a pronunciar mal sobre todo también. Pero el inglés en realidad no se aprende simplemente estudiando gramática, se aprende hablando. Y los errores no son el problema. Los errores que cometas al final te van a ayudar muchísimo, porque si cometes errores y sabes qué errores estás cometiendo, tienes la posibilidad de poder cambiar ese error la próxima vez. Cada vez que yo me equivoco o alguien me corrige, aprendo algo que ya no se me olvida, porque lo he vivido. Así que déjame decirte que si estás esperando tener el inglés perfecto para empezar a hablar, estás equivocado. Hay que lanzarse ya con lo que tienes. El segundo cambio que me costó un poco aceptar fue que sentirme incómoda hablando inglés era parte del proceso. No era una señal de que lo estaba haciendo mal, sino todo lo contrario. Es una señal de que lo estás haciendo bien, estás saliendo de tu zona de confort. La incomodidad en el idioma es al final lo que te da el aprendizaje. Si no te incomoda, posiblemente no estés avanzando. Me empecé a forzar a tener conversaciones un poco más largas quizás,
aunque me incomodara, aunque me temblara la voz un poco, a participar en conversaciones con algún grupo, aunque no entendiera mucho de lo que dijeran. Ese tipo de cosas son las que te sacan de tu zona de confort. Y cada vez que lo hacía, aunque salía un poco regular, me sentía un poco más fuerte. El tercer cambio que yo hice fue consumir inglés todos los días, escuchando música, viendo películas en inglés con subtítulos en inglés, no en español, escuchando podcasts. Todo eso te ayuda mucho a mejorar el oído. Al principio puede que entiendas muy poco, tipo un 40%, pero después empiezas a entender un poco más. Subes a un 50, a un 60 y cada vez tu nivel de inglés va subiendo. El oído necesita entrenamiento y la única manera de entrenarlo es forzándote a escuchar inglés todos los días. Exponerte al idioma constantemente. El cuarto cambio que hice fue buscar conexiones con personas de habla anglosajona, o sea, de habla inglesa. Fui a eventos, a grupos de actividades, lugares donde la única opción fuera hablar en inglés. Y sí, no te voy a mentir, al principio es agotador. Forzar a tu cabeza a estar pensando constantemente en inglés, un idioma que no es el tuyo nativo, eso te acaba dejando exhausto al final del día. Pero es algo que necesitas hacer. Las conversaciones al principio en un idioma que no son el tuyo cansan que no veas. El cerebro al final está trabajando el doble. Pero es ahí, en esos momentos de esfuerzo real, donde el inglés mejora mucho más que en cualquier clase de inglés. Y te voy a decir, han pasado 4 meses desde que yo he llegado a Australia. 4 meses desde que tuve que huir de esa clase donde no entendía absolutamente nada. Y hoy puedo decir que puedo mantener conversaciones largas, puedo decir que puedo tener temas de conversación más profundos que antes para mí era impensable, sinceramente. Incluso puedo hacer hasta bromas. Con errores, eso sí, muchos errores, pero puedo hacerlas. Puedo entender un poco más el acento australiano. Todavía no entiendo del todo el que es cerrado de verdad, pero puedo decir que lo entiendo, digamos que a un 50%. Eso es mucho más que el nada que había entendido en aquella clase de la que me tuve que ir. Y eso hace 4 meses a mí me parecía imposible. ¿Ha sido fácil? No. ¿Ha sido rápido? Bueno, depende de por dónde lo veas. ¿Ha merecido la pena cada momento incómodo que he pasado? Absolutamente sí. Y llegamos al último consejo que te había prometido al principio, el que probablemente no quieres escuchar, pero es algo que necesitas. No te juntes con personas de tu mismo idioma, por favor. Lo sé, es duro de escuchar, porque al final esas personas son tu comodidad, tu casa, tu refugio cuando todo lo demás es extraño. Y no digo que los evites, no digo que no tengas amigos que no hablen español, eso sería una locura, sinceramente. Pero si el 90% de tu vida social es en español, tu inglés no va a mejorar. No puede, porque el cerebro siempre va a utilizar al final la herramienta más cómoda. La comodidad es el mayor enemigo del aprendizaje en un idioma. Y solo tú puedes decidir a cuándo estás dispuesto a renunciar a esa comodidad para poder crecer. Yo lo decidí después de ese día de clase que me tuve que salir cuando estaba sola, sin entender nada y hasta con ganas de volverme a mi casa. Y esa decisión es la que me ha cambiado desde que estoy aquí. Así que si estás pensando en venir a Australia y el inglés es algo que te da miedo, te entiendo perfectamente. Yo he estado en tu mismo lugar. Lo he vivido. Pero es que el idioma no puede ser el motivo por el que no te lances. Porque al final, el inglés se aprende aquí, en la calle, en los errores. No hace falta llegar hablando un inglés perfecto. Simplemente hace falta llegar con muchas ganas de aprender. Y sobre todo, valentía para equivocarte. Que miradme a mí, yo llegué sin saber casi nada y aquí estoy, sigo viva.
Así que si este vídeo te ha servido de algo, si te has sentido identificada con algo de lo que he dicho, por favor suscríbete, para mí es muy importante. Cada miércoles cuento la realidad de vivir aquí en Australia siendo española, sin filtros, sin postureo, con todo lo bueno que tiene y con toda la parte difícil también. Y cada sábado subo videoblogs de mi experiencia aquí en Australia, en el que puedes ir viendo cómo ha ido mi experiencia, cómo he pasado baches, sentimientos, miedos, logros, todo lo cuento en esos videoblogs. Para que sepas de primera mano cómo te puede ir en Australia si tomas la decisión de venir aquí. Y déjame saber en comentarios, ¿el inglés es tu mayor freno para venir aquí en Australia? O quizás ya estás aquí y estás pasando por eso mismo. Te leo en todos y cada uno de los comentarios. Todos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao!